la esperanza de la gloria de Dios. En Jesús tenemos entrada a esta gracia por la fe en la cual estamos firmes, sin desmayar, pues nuestra esperanza no nos avergüenza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Jesús tenemos entrada a esa gracia por la fe en la cual estamos firmes, sin desmayar, pues nuestra esperanza no nos avergüenza. En Cristo en nosotros la esperanza de gloria, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si tengo que luchar, lucharé según la potencia de Él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si tengo según la potencia de Él, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Jesús tenemos entrada a esta gracia por la fe en la cual estamos firmes, sin desmayar, pues nuestra esperanza no nos avergüenza. En Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si tengo que luchar, lucharé según la potencia de Él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de
final está muy cerca. Empecé a buscar. Me puede detener, por eso sigo adelante, pues soy su voz, la voz del buen pastor. Nadie me puede detener, por eso sigo adelante, pues soy su voz, la voz del buen pastor. Fui llamado a ser de Jesucristo, soy solo de él y para él fui amado. Sé que el final está muy cerca y él me tendrá a buscar. Fui llamado a ser de Jesucristo, soy solo de él y para él fui amado. Sé que el final está muy cerca y él me vendrá a buscar. El Ministerio Radial de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L, del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. A todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Él nunca perderá, por siempre
no te dejes vencer, que Dios te ha dado tanto, hay mucho por hacer. Pelea y no te rindas, no mires hacia atrás, tu Dios es de victoria, Él nunca perderá, Él nunca perderá, por siempre vencerá, Él nunca perderá, por siempre vencerá. Les abrazo a todos mis amigos y hermanos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido al Señor por esta nueva transmisión del programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, aquí ubicada en San Luis, capital, instruyendo en justicia. Quien le habla, su pastor Marcelo Ledesma. Un abrazo grande a todos los hermanos que ya están conectados. Gracias por sus saludos, gracias por estar del otro lado. Lucas Cardoso dice: paz, mis amados, saludos desde San Pedro. Que Dios bendiga esa hermosa ciudad y a todos los santos de San Pedro. También nuestro hermano José Alderete manda un sticker, nuestra hermana María Galván, gloria a Dios. Y bueno, José Alderete escribe: amor mío, te damos las gracias y alabamos tu nombre por todas las bendiciones. Un fuerte abrazo, pastor, para usted y a todos los amados del Señor. Hermana Marta, amén. Gracias, mi amada, que Dios le bendiga a usted también. Que Dios, a través de esta programación en este día, pueda bendecir sus vidas, pueda promover lo espiritual en cada uno de los que hemos creído en el Señor, y que podamos seguir siendo instruidos en la palabra del Señor, sabiendo que el crecimiento espiritual todo lo necesitamos, y el crecimiento espiritual es el efecto fortalecedor de la enseñanza. Ese es el efecto que produce la enseñanza. Crecimiento es el efecto fortalecedor de la enseñanza. Cuando alguien crece es porque ha sido fortalecido por la revelación de la palabra de Dios, por la instrucción de la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, amados, gracias damos al Señor, y ya en minutos nada más estaremos compartiendo la palabra de Dios en la voz de nuestro amado pastor Juan Avellaneda. Quiero saludar también a Silvia Molina, es mi tía, a mi esposa Natalia, que también está conectada. Un saludo grande a mis hermanos, familias que también están en Buenos Aires. Y bueno, a mi madre Inés Cruz, ella escribe gloria a Dios, está escuchando. Roberto Aranda y María Elías Elizabeth también se habían conectado. Vero Fritcher también, un abrazo grande, hermana, que Dios te bendiga mucho. Abrazos para todos mis hermanos, ella manda abrazos para todos los que están en esta hora conectados y los que quizás se conecten después cuando este vivo quede grabado allí en la plataforma de Facebook. Anunciamos también que estamos en YouTube. Estamos en YouTube también con el nombre Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, Pastor Ledesma. Iglesia, La Voz de Dios en la Tierra, Pastor Ledesma. Usted puede entrar y ahí estamos subiendo estos programas radiales, estamos subiendo las reuniones familiares que estamos teniendo aquí en mi hogar. Y bueno, usted puede suscribirse para recibir el mensajito cada vez que subimos un video o un programa radial. Usted va a ser avisado para que usted pueda oírlo y poder así volver a compartir la palabra del Señor. Estamos escuchando Instruyendo en Justicia. Tus manos y resplandecer como luna en el mundo. Te ruego, Señor, me sostengas para no desmayar. Te ruego, Señor, me sostengas para no desmayar. Recordamos que su vía de comunicación permanente con nosotros es el 2664 40 13 64.
2664 4013 64. Usted puede estar enviando su mensaje de texto o su mensaje de WhatsApp y así poder gozarnos todos juntos recibiendo su saludo o su pedido de oración para que con mucho agrado nosotros podamos estar orando al Señor por su necesidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amados hermanos? Vamos a escuchar Cuando escucho tu voz, en la voz del pastor Adrián Suárez. Y ya vamos preparándonos para poder oír la palabra del Señor en esta hora. Cuando escucho tu voz, se estremece mi corazón, porque comprendo más tu amor, me hace ir de lo menor hacia lo mejor. Cuando escucho tu voz, se estremece mi corazón, porque comprendo más tu amor, me haces ir de lo bueno hacia lo mejor. Jesucristo, Jesucristo, cuánto te amo, sin haberte visto, cuando te manifiestes, obtendré el fin de mi fe, la salvación de mi alma alcanzaré. Cuando escucho tu voz, se estremece mi corazón, porque comprendo más tu amor, me haces ir de lo bueno hacia lo mejor. Jesucristo, Jesucristo, cuánto te amo, sin haberte visto, cuando te manifiestes, obtendré el fin de mi fe, la salvación de mi alma alcanzaré. Jesucristo, Jesucristo, cuánto te amo, sin haberte visto, cuando te manifiestes, obtendré el fin de mi fe, la salvación de mi alma alcanzaré. Jesucristo, Jesucristo, cuánto te amo, sin haber. Y ahora en Instruyendo en Justicia llega el momento de oír la palabra del Señor en la voz de nuestro amado pastor Juan Avellaneda. Marcos, capítulo
14, verso 32 al 36. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, verso 32 al 36. Dice así la bendita y santa palabra, que se llama Getsemaní. Aquí, entre tanto, yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está triste, muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, podríamos hablar de muchas cosas acerca de estas horas de Jesús en Getsemaní. Pero yo lo que quiero es que podamos ver nosotros que así como al Señor Jesús le ha ocurrido también por formar nosotros su cuerpo aquí en la tierra, a nosotros también nos va a ocurrir o nos ocurre. Y como siempre decimos nosotros, que cuando se entienden las cosas que nos están sucediendo, nosotros sabemos que el poder de Dios está con nosotros para poder afrontar todas y salir victoriosos de cada situación. Pero sucede que a veces no entendemos el momento en que estamos viviendo, el momento que estamos pasando. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, a veces hasta lo echamos a perder lo que Dios está haciendo con nosotros. O huimos, o nos vamos de la iglesia, o cuántas otras cosas suceden. Yo sé que si nosotros entendiéramos, si el mundo entendiera, ellos correrían todos a Cristo. Amén. Pero nosotros vemos por la palabra de Dios, dice que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento de ellos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero nosotros no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y la mente de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces no pensamos, no meditamos en las cosas. Entonces cuando viene la situación, ¿no es cierto?, por la cual Dios nos quiere hacer pasar para nuestro perfeccionamiento, no nos damos cuenta de ese momento que estamos viviendo y a veces, ¿no es cierto?, lo perdemos. Sí, lo perdemos, digo, porque ¿por qué pasar otra vez cuando Dios ya nos dio una oportunidad? Entonces, en vez de nosotros sacar el provecho a eso por no entender, nos sucede, las cosas que nos suceden las vemos como algo malo para nosotros cuando fue enviado para una bendición. Nosotros vemos Jesús allá en Getsemaní. Nosotros hemos leído este pasaje tan tremendo, ¿no es cierto? Nosotros vemos que Jesús se fue con sus discípulos y después, cuando llegó allá, tomó a Juan, a Santiago y a Pedro y se retiró un poco más allá con él. Y después lo dejó a ellos y él se fue solo más adelante. ¿Por qué? Porque esta era una situación que Jesús solo la tenía que pasar. Amén. Amén. Es decir, los discípulos estaban acá, después Pedro, Juan y Jacobo estaban un poco más adelante, y él solo allá orando al Padre. Él ya estaba a punto, ¿no es cierto?, de ser llevado a la cruz. Estaba a punto de culminar su obra aquí en la tierra, cuando pasó esto en Getsemaní. Y esto es lo que tenemos que entender, porque esto a todos, de una u otra manera, ya sea ministro, ya sea cualquier hermano, en algún momento también va a tener que enfrentar con esta situación. Así como Jesús la tuvo que enfrentar solo él, así también cada uno de nosotros.
A veces tenemos situaciones, ¿no es cierto? Situaciones en familia, en grupo, como le querramos llamar. Pero llega un momento en que nos tenemos que enfrentar cada uno con el Señor. Porque cada uno hemos sido llamados con un propósito de Dios. Romanos 8:28 dice: a los que conforme su propósito son llamados. Así que hay un propósito de Dios en nuestro llamamiento. Por tanto, individualmente, cada uno vamos a tener que pasar una situación como la que pasó el Señor Jesús, conforme a la medida de lo que nosotros vayamos a hacer. Lo del Señor en el Getsemaní fue tremendo. Nosotros no vamos a tener que pasar ese momento por cuanto Él ya lo pasó. Amén. Pero individualmente cada uno va a tener que pasar una situación. Yo no digo del mismo dolor o del mismo sufrimiento, porque lo de Getsemaní es tremendo, sino que cada uno va a tener que pasar por una situación, ¿no es cierto?, delante del Señor, porque para algo Dios le trajo a usted y me trajo a mí. Vamos al caso del Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo predicando por 3 años y anunciando que Él había nacido para morir. Amén. Nosotros vemos, Él nació para morir. Él dijo: si yo fuera levantado, lo atraeré a todos hacia mí. Y Él había nacido para morir. En su muerte Él iba a salvarnos. Pero Jesús era un hombre con una carne como la nuestra. Y después de haber servido a la cena a sus apóstoles, fueron allí, ¿no es cierto?, Getsemaní, allá en el huerto de los olivos, y allí Él fue a orar con el Padre. Y ahí vemos que Jesús orando le dice al Padre: Padre, para ti son posibles todas las cosas. Es como diciendo: tú puedes hacer todas las cosas como quieres. Entonces, ¿qué dijo? Si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Él sabía que Dios podía hacer todas las cosas, que para Él era posible hacer todas las cosas, como diciendo, cambiar esta situación. Si es posible que yo no vaya a la cruz, si es posible que tú salves a la humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz, hazlo. Pero de pronto dijo: no como yo, sino como tú. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo lo que no va a suceder, o no ha sucedido, o no va a suceder a todos nosotros en algún momento. Jesús estaba a punto, ¿no es cierto? Dios lo había estado preparando, lo había estado perfeccionando, y estaba a punto de ir a la cruz para dar por consumada la obra de Dios para la redención del hombre. Estaba a un paso. Entonces ahí vino lo más terrible que a Jesús le pasó mientras estaba en la tierra. ¿Qué fue? La tentación de la naturaleza. Por eso es que Jesús dijo: no como yo, sino como tú. El hombre carnal, la naturaleza carnal, lo arrastraba a dejar, a no ir a la cruz. Al punto que Él clamó y dijo: Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz, si es posible, tú puedes hacerlo, tú puedes salvar a la humanidad de otra manera, porque todo es posible para ti. Sin que yo vaya a la cruz, hazlo. Pero de pronto dijo: no como yo, sino como tú, como diciendo: tú sabes que yo he nacido, tú sabes que yo estoy en este mundo y que he venido para cumplir todo lo que tú quieres, para hacer todo lo que tú dices. Tú sabes que yo quiero, pero hay algo que me arrastra, hay algo más poderoso que mí, hay algo que me está arrastrando a no hacerlo. Tú conoces estas cosas, no lo dejes, haz como tú tienes planeado, no como yo te estoy diciendo ahora, no como la naturaleza me tira, sino tú sabes que yo quiero, que he nacido y que he venido para esto. Hazlo como tú. Gloria sea su nombre. Aleluya. El hombre espiritual quería hacer las cosas como Dios quería. Y fue tan tremendo lo que a Jesús le sucedió, que Dios envió un ángel, dice Lucas, para fortalecerlo. ¿Se da cuenta? Llegó hasta ese momento. Nosotros vemos el ministerio de Jesús sobre la tierra y vemos las cosas que Él hizo. Pero llegó un momento en que Él solo tenía que enfrentar esta situación. Aún dejó a los apóstoles y dejó a Pedro y Juan y Jacobo, que siempre estaban con Él, lo dejó un poco más adelante, y esta situación la enfrentó Él con Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora mire usted, ¿qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera ido a la cruz? Fíjense, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera ido a la cruz? ¿Quién hubiera conocido el plan de Dios con la iglesia? Jesús hubiera quedado como uno de los profetas más grandes que hubo sobre la tierra hasta entonces.
Nadie había hecho los milagros que hizo Él, nadie habló la palabra de Dios como Él habló. Las cosas que Él hizo no las hizo nadie. Pero ¿quién conocía el plan de Dios? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ido a la cruz? ¿Y qué hubiera pasado si no tuviera escrito esto? ¿Cómo nos enterábamos nosotros de que Jesús, al punto ya de ir a la cruz, le pidió al Padre que si era posible que salvara a la humanidad de otra forma? Gloria sea su nombre. ¿Y por qué está escrito? Para enseñarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos estas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios dice que envió un ángel para que lo fortaleciera. Y Jesús pudo pasar aquel momento. Hermanos queridos, la tentación de la naturaleza es algo terrible. Nosotros lo podemos ver acá. ¿Y cuándo vino con toda? ¿Cuándo atacó con toda al Señor Jesús? Si no fue en el momento justo en el que el Señor ya estaba por finalizar su obra aquí en la tierra, por dar por consumada la obra de la redención del hombre. Cuando esto ya estaba por suceder, ahí es cuando el ataque de la naturaleza vino de tal manera al punto que está registrado en los evangelios. Padre, si es posible, pasa de mí esta hora. Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos amados, todo cristiano en algún momento va a pasar por esta situación. ¿Cuántas veces hay hermanos que dicen ponerse en la mano del Señor porque quieren servirle? Un ejemplo, quieren servirle. Quieren ser, anhelan o desean un don ministerial, un don espiritual para servir en la obra del Señor, y comienzan a orar y se ofrecen al Señor. Cuando esté llegando el momento en que Dios esté ya trabajando en él para consumar la obra, para perfeccionarlo, para que pueda servirle, la tentación de la naturaleza va a venir. Va a venir a tratar de que usted desista de eso, que no llegue. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si no tuviera registrado acá en la palabra de Dios, nadie sabría. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, ¿quién se hubiera enterado de que el plan de Dios era llevarlo a la cruz, que Él tenía que morir y que lo iba a resucitar para justificar a todo aquel que en Él creyera? ¿Quién hubiera entendido que Dios iba a llamar a Pablo, aquel, ¿no es cierto?, perseguidor de la iglesia, para ser un ministro de Él y predicar el evangelio a los gentiles en todo el mundo? Pero gloria a Dios y gracias al Señor, que los planes de Dios no los puede volver atrás nadie. Pero esto, como hombre, nosotros lo tenemos que entender. ¿A cuántos hermanos que se han propuesto, ¿no es cierto?, servir a Dios? ¿Cuántos hermanos dijeron, no voy a desobedecer más a Dios, yo voy a obedecerle, yo voy a servirle a Dios, yo quiero ser esto, quiero ser aquello, Señor, aquí estoy? Y comienzan a orar. Algunos ayunan y oran, leen la Biblia, se levantan temprano para orar y van, hasta que llega un momento, viene, ¡fa!, un sáquete de sol, se acabó. ¿Cuántos se han propuesto, no voy a desobedecer nunca más a Dios? Y se pusieron a la mano de Dios y empezaron a prepararse, a orar y a tener comunión con los hermanos y todo, hasta que viene un momento, ¡fape!, viene la tentación de la naturaleza y lo hace desistir de eso. Y por no entender, no clama al Padre como Jesús clamó, entendiendo que necesitamos la ayuda del Señor en estos momentos, porque no podemos con la tentación de la naturaleza. Jesús no pudo, Dios tuvo que enviar un ángel para que lo fortaleciera, dice la Biblia. Y nosotros sabemos lo que era Jesús y cómo es posible que lo vemos acá diciendo, si es posible, pasa de mí esta hora. Si esto le ha ocurrido a Él, ¿por qué no va a ocurrir a nosotros? Y si Él necesitó la ayuda del Padre, que tuvo que enviar un ángel, ¿por qué no nosotros? Pero Él sabía el momento que estaba pasando. Él entendió la tentación de la naturaleza a abandonar la obra de la cruz, ¿no es cierto? Ahí vino a Él. Así viene a cada uno de nosotros. Va a venir y va a venir y viene a todos los que quieran servir al Señor. Va a tratar por todos los medios de que desistan cuando llegue el momento de Dios ya para tenerlo listo. Yo una vez tuve una experiencia. Dios me hizo pasar por una experiencia que fue tan tremenda, pero tan tremenda,
Porque yo pedí a Dios que hiciera algo por mí. Y yo lo vi sentado ahí y vi hasta su boca cuando me habló y me dijo que no lo hacía, que no lo iba a hacer. Y en ese momento yo entendí, yo dije, tú eres soberano. Yo entendí, tú eres soberano. Y no me importó nada, pero de pronto comencé a sentir algo dentro de mí que era terrible, que nunca antes me había pasado. Algo terrible, algo que me daba ganas de salir corriendo, de irme, de no volver nunca más, de no servir más a Dios. Algo que como que nunca más, que nunca yo hubiera conocido al Señor, no quería saber más nada. Yo miraba así y veía un lago, ¿no es cierto? Un árbol hermoso y un lago tranquilo, serenito, precioso, pero yo miraba así y veía por abajo pasar un agua con un ímpetu que corría, mire, con una velocidad. Y yo entendía que era eso lo que a mí me estaba pasando. Es decir, yo estaba seguro, yo había dicho, tú eres soberano, el hombre espiritual estaba seguro. Pero la tentación de la naturaleza era abandonar esta cosa, era terrible. Terrible. Gloria al nombre de Jesús. Y yo sé que si yo no hubiera dicho, tú eres soberano, no lo hubiera resistido. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces Dios me hizo entender muchas cosas. ¿Sabe cuánto llegaron a ese lugar y no pasaron? ¿Sabes cuánto que Dios los hizo nacer con un propósito para llevar a cabo una obra y cuando llegaron a ese momento no pasaron? ¿Sabe cuánto ni siquiera entendieron el momento que llegaron? Nosotros podíamos haber seguido acá. Hemos tenido avivamiento, siempre el avivamiento, la palabra de Dios, todas aquellas cosas. Pero si ese día yo no hubiera pasado, todo hubiera quedado ahí, no hubiera ido más allá. Íbamos a tener el avivamiento, íbamos a tener la palabra, íbamos a tener la iglesia llena, todo. Pero el propósito que Dios tenía no lo íbamos a poder hacer si no se pasaba. Eso es lo que Dios me hizo entender y me hizo comprender. Por eso que esto yo siempre le hablo a los pastores también. Porque Dios nos llama y no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado más adelante para nosotros. Usted mismo no sabe lo que tiene preparado Dios para usted más adelante. Gloria al nombre de Jesús. Pero seguro que la naturaleza, ¿no es cierto? La tentación de su naturaleza, cuando llegue el momento, lo va a querer hacer volver atrás. No va a querer rendirse del todo al Señor, a pesar que usted quiere, que usted dice sí, yo quiero, por eso se ha entregado. Pero hay algo, ¿no es cierto?, que puede más que usted, que sin la ayuda de Dios, del Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos pasar. Ahora mismo estamos en un proceso en este lugar. En cuanto al carácter, Dios tiene que transformar el carácter del hombre, que es malo, perverso, como dice la Biblia, donde no hay ni una sola cosa buena, lo tiene que transformar en el carácter de Cristo. Entonces, la carne no se quiere rendir. Entonces hay una lucha del espíritu con la carne. Cuando eso sucede, nadie se siente bien. Nadie se siente bien. Al contrario, se siente re mal. Y empezamos a decir, ¿y por qué me pasa? ¿Y por qué me tiene que pasar? ¿Hasta cuándo? No termina nunca. Pero nosotros hemos dicho que queríamos. Y Dios sabe que queremos. Y Él sabe que este conflicto iba a haber y que tiene que producirse. Y lo ha entablado en favor nuestro. Gloria al nombre de Jesús. ¿Me entiende? Todo lo que están pasando, ese tipo de situaciones, Dios ha entablado este combate por medio del Espíritu contra la naturaleza carnal, a favor nuestro. No debemos desmayar. Señor, no como yo, sino como tú. No deje que yo haga como yo quiero. No deje nunca que me vuelva atrás. Haz todo lo que tienes planeado conmigo. Hazlo. Tú me has traído para esto y yo lo quiero. Yo quiero servirte. Yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Yo quiero ser un testigo fiel tuyo. Yo quiero servirte con propósito de corazón. No omita nada. Tú sabes lo que me está pasando. Ayúdame. Necesito de ti. No me deje nunca que me vuelva atrás. Si no tenemos entendimiento de estas cosas que nos están pasando o del que nos van a pasar, hermanos queridos, abandonamos, nos quedamos quietos. Hay cosas que nos suceden y que nosotros no se las contamos a nadie. ¿Sabe cuántos ministros habrán llegado hasta ahí, se callaron y no le dijeron nada a nadie, ni a Dios, ni a nadie, y quedó ahí? Pero la obra no pudo ir más allá. Lo que había al otro lado nunca lo pudo saber. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, ¿quién hubiera sabido lo que iba el plan de la iglesia?
Gloria sea al Señor. ¿Quién conoce el plan de Dios para con usted en el día de mañana? ¿Quién conoce? ¿Quién puede saber? Aleluya. Pero Dios tiene un propósito. El propósito firme es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Eso está en la Biblia. Eso lo dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Me está escuchando? El propósito de Dios en el llamamiento de usted a este camino es transformarlo a usted a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, que el carácter de Cristo sea formado en usted. Ese es el propósito de Dios. Eso lo conocemos a través de la Biblia. Pero el plan que Dios tiene con su vida, aparte de eso, si tiene un ministerio, si tiene algo para usted, si usted va a ser un ministro de Dios, no lo sabe. Aleluya. Tal vez Dios tiene un plan que usted sea uno de los mejores hermanos de la iglesia y que dé un buen testimonio afuera, un hermano dadivoso, lleno de amor, de misericordia, un hermano humilde que dé testimonio al Señor sin abrir su boca, solamente con su conducta. Cuando llegue el momento de que eso sea formado y de que Dios comience a trabajar con usted y a ponerlo por testigo delante de los ojos de los que lo miran, también va a suceder a usted. La tentación de la naturaleza va a venir a usted para que usted desista de esto y para que no sea aquello que Dios quiere. Acuérdese que estamos hablando de estas cosas hoy. Acuérdese cuando esto suceda, para que como Jesús clame a Dios y le diga: Padre, no sea como yo digo, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Para que el Señor envíe su presencia, poder de Dios, por medio de su Espíritu, para fortalecerlo así como hizo con su Hijo Jesucristo. Bendito su nombre. Bendito sea su nombre. Cada uno debemos entender que no somos oyentes, sino que somos hijos de Dios, pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Jesucristo. Formamos la iglesia de Cristo aquí en la tierra y estamos puestos, por tanto, para luz a este mundo. ¿No es cierto? Dios quiere bendecir a este mundo a través de su iglesia, de su pueblo. ¿Cuánto habrá que salvar todavía? ¿Cuánto habrá que sanar todavía? ¿Cuánto habrá que predicar todavía? ¿Cuántas cosas habrá que hacer? ¿Cuánto pueblo habrá que perfeccionar? ¿Cuántas otras cosas? Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. En los planes de Dios están todas estas cosas y Dios quiere perfeccionarnos a todos para esos momentos, para cuando llegue ese momento para nuestra vida. Dios quiere ir perfeccionando y cuando ese momento llegue, como Jesús a punto de ser consumado, para que usted ya pueda trabajar y hacer lo que tiene que hacer para Dios, esta tentación va a venir también, porque somos su cuerpo. Somos su cuerpo y nosotros también necesitamos ser perfeccionados para ser autor de eterna salvación a todos los que confían en el Señor, porque ahora somos nosotros los que llevamos este mensaje, ahora somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo, ahora somos nosotros los que tenemos que enseñar a otro. Y a través de nosotros, que somos la iglesia, Dios quiere salvar, quiere enseñar y a su vez quiere perfeccionar a otro. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo me pregunto, ¿qué tan tremendo será lo que habrá sentido el Señor para que dijera eso? Es que Él también estaba en una naturaleza como nosotros. Capítulo 1, verso 3, carta a los Romanos, dice que Jesús era del linaje de David según la carne. Pero vemos que cuando se bautiza allí, en el Jordán, el día que lo bautiza Juan, dice la Biblia que descendió un espíritu en forma de paloma y que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ahí Jesús, cuando se bautizó, dejó de ser el hijo de José y María para convertirse en el Hijo de Dios. Así también nosotros, cuando nos hemos bautizado, hemos dejado de ser lo que éramos para convertirnos en hijos de Dios. Y nosotros tenemos dos naturalezas, así como Jesús también tuvo dos naturalezas. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Después vamos a tener un cuerpo como Él tiene también. Cuando las trompetas suenen y el Señor venga a llevarnos, nosotros vamos a ser resucitados con un cuerpo como el que tiene Cristo ahora cuando Él resucitó. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero mientras estamos aquí, debemos tener este conocimiento. Ahora usted me dice que estamos hablando de estas cosas. ¿Cuántas veces usted, que se propuso en su corazón y con sinceridad de servir a Dios y hacer cuantas otras cosas,
cuando llegado el momento, le han sucedido cosas que lo hizo desistir y usted quedó. No siguió más adelante, sino que se volvió para atrás. Algunos hasta se apartaron de la iglesia. Se fueron por tiempo de la iglesia, por no entender el momento que estaban viviendo. No basta la sinceridad. No basta ser sincero. Gloria sea el nombre de Jesús. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor y saber siempre que necesitamos de Él. Y Él quiere ayudarnos y Él quiere perfeccionarnos. Amén. Podríamos hablar de los sufrimientos de Jesús allí en Getsemaní a causa de esto. Porque qué tremendo será lo que le sucedió. Dice que el sudor era como gota de sangre que caía a la tierra. Su clamor fue tan profundo y tan tremendo, dice que el sudor se convirtió en gota de sangre. Qué lucha que tuvo que librar, qué combate allá, qué tentación para hacerlo abandonar la obra cuando estaba a punto de ser consumada. Pero él tenía claro algo, él había nacido para esto, él había venido para esto. Su deleite era obedecer a Dios, su deleite era complacer a Dios. Y dice la Biblia que lo complació en todo. Pero cuando llegó el momento ahí, el momento final, el momento decisivo, la tentación de la naturaleza era más poderoso que él. Y Dios tuvo que enviar un ángel para confortarlo. Pero él entendió el momento, por eso que pudo librar esa batalla y salir ahí victorioso. Gracias a Dios que no depende de nosotros la redención. Pero sí, depende la salvación de muchos. Gloria al nombre de Jesús, que es aquí que debemos ser perfeccionados para que Dios nos utilice como instrumento para salvación a tantos que están perdidos. Y Dios quiere perfeccionarnos y va a llevarnos y va a llegar el momento cuando va a ser el desprendimiento que vamos a dar, como diríamos así, el ultimato a esta carne que siempre nos está arrastrando a hacer lo que no tenemos que hacer. Va a llegar ese momento en que va a querer hacernos desistir para que no sirvamos a Dios, para que nos conformemos con lo que tenemos. Pero vamos a estar atentos a esto. Vamos a estar atentos en cada día, en cuanto Dios quiere perfeccionarnos y cambiarnos, porque como decía el mensaje anoche, la gloria postrera será ya mayor que la primera. ¿Y cuál va a ser la gloria postrera que va a ser manifestada si no es la vida de Cristo en cada uno de los creyentes, de los que han creído? Este mundo, antes de que la iglesia vaya para el cielo, antes de que la iglesia arrebatada de esta tierra, el mundo va a ver este perfeccionamiento en los hombres que antes habían sido pecadores. ¿Y cuánto decimos gloria a Dios? Y cada uno de nosotros debemos anhelar y desear con todo nuestro corazón que esto suceda en nosotros. Y Dios va a trabajar para que lleguemos a esto. Dios va a trabajar por medio de su Espíritu. Su Espíritu ya está dentro de nosotros trabajando para llevarnos a esto. Y la tentación de la naturaleza que no quiere rendirse, que no quiere entregarse, va a tratar por todos los medios que desistamos nosotros. Va a traer pleito, problemas, va a hacer caer en pecado y en cuantas otras cosas para que no sigamos adelante. Pero no podemos bajar los brazos. El pecado no se va a enseñorear más de nosotros, la carne no se puede enseñorear de nosotros, no puede tomarnos ya como su esclavo, porque nosotros ahora ya somos esclavos de la justicia, y en esta lucha a muerte entre el espíritu y la carne no podemos fracasar. El Espíritu Santo no va a fracasar si nosotros no queremos que Él fracase. Si nosotros confiamos en Dios, creemos en Él, la victoria está asegurada para todos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos amados, que podamos entender esto, que podamos comprender, tenerlo siempre latente, siempre presente, porque las situaciones van a venir, van a suceder, ¿no es cierto? Van a venir a nosotros tratando cada paso que Dios va a hacer en nosotros espiritualmente, para que podamos crecer. La tentación de la naturaleza va a venir la carne ahí a manifestarse, para que nosotros digamos, no podemos, y nos volvamos atrás. No. Como Jesús dijo, todas las cosas son para ti posibles, pero no sea como yo, sino como tú. Cada uno debemos decir, Señor, tú me has traído con un propósito, con un plan. No dejes que yo haga lo que quiera, haz todo lo que tienes planeado conmigo. Aunque yo sienta esto, aunque sienta aquello, aunque sienta deseo de salir corriendo, no me dejes nunca, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Hermanos amados, yo creo y entiendo
que por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, todo lo que hemos creído, quisiéramos hacer la voluntad de Dios, servirle a Dios y no hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. Pero tenemos ese combate día a día dentro de nosotros. Y Dios lo sabe. Dios sabe que es así. Cristo sabe que es así, porque a Él le pasó primero que a nosotros. Él fue el primero que le sucedió esto. Gloria al nombre de Jesús. Él nos conoce, por ahí dice el escritor de los Hebreos que nos acerquemos confiadamente, porque Él conoce esta situación. Él fue tentado en todo, sin pecado. Lo que esto significa. Acá lo vemos en Getsemaní. Vemos que es una lucha individual de Él. Estaban todos los apóstoles, estaba Juan, Jacobo y Pedro más adelante, pero todos se durmieron. Y Él le dijo, no podéis velar una hora, no podéis. No, esa lucha no era de Pedro, de Juan ni de Jacobo. Esa era una lucha del Señor, era una lucha de Él con su naturaleza. No era Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo que lo estaban tentando, sino era a Él. Él era el que iba a ir a la cruz, Él era el que iba a ir a la cruz a morir por todos los hombres de este mundo, era Él. Con Él fue el problema, con Él fue la situación. A Él mandó Dios un ángel, no a Pedro, a Juan ni a Jacobo, sino a Él. Así también será con nosotros, individualmente. No echa la culpa al papá, ni a la mamá, ni a nadie. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no ayunaste por mí? Pastor, usted no ayunó por mí. No, la lucha es con usted. El problema va a ser con usted. Es usted el que va a tener que pasar, porque ese es usted a quien Dios lo ha llamado para hacer la obra que Él tiene planeado. Usted tendrá que pasar. Gloria al nombre de Jesús. Será usted el que tendrá que atravesar esta situación y alzarse con la victoria como Cristo se alzó con la victoria. No fue Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ellos se durmieron. Jesús le dijo, no podés velar, no podía, dice, y dice la Biblia, dice, que sus ojos estaban cargados de sueño, no podían. La lucha no era con ellos, el problema no era con ellos, era con Jesús. Jesús era el que iba a ir entonces a la cruz a salvar a la humanidad. Entonces con Él era el problema, no con Pedro, Juan y Jacobo. Cuando llegue el momento de Dios con usted va a ser la situación, con usted va a ser el problema. Porque es usted el que va a tener que hacer algo para Dios. Es usted el que va a tener que mostrarse como ejemplo. Es usted el que va a tener que ser un maestro, un pastor, un evangelista, un apóstol, qué sé yo. Es usted, entonces la lucha será con usted, el problema será con usted y usted tendrá que ser vencedor. Si conoce esta situación, si tiene entendimiento, si no se olvida nunca lo que hoy estamos hablando y lo guarda siempre en su corazón, cuando llegue ese momento, como Jesús dirá, Señor, no como yo, sino como tú, no me dejes hacer como yo quiero, no me dejes volver atrás, yo sé que tú tienes poder, tú puedes hacerlo. La ayuda vendrá del cielo y usted pasará y será y hará todo aquello para el cual Dios le trajo que haga. Porque yo puedo hablar con seguridad del plan de Dios para con este lugar, porque yo siempre digo que Dios va a hacer una cosa que ni siquiera se imagina, y hablamos de todas estas cosas porque yo sé que ese momento también por la misericordia y la gracia de Dios lo he podido pasar. Debemos reconocer siempre que Dios es soberano, que hace las cosas como quiere, y no dejemos que nada nos vuelva atrás. Hay muchos cobardes que se vuelven atrás cuando las situaciones vienen. ¿Y por qué si yo quiero servirle mi familia? ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y todo el por qué. Y Dios quiere hacerlo, llevarlo hasta lo sumo allá para el perfeccionamiento y para que sea un ministro suyo. Y los cobardes empiezan que por qué esto, que por qué aquello. ¿Y cuántos se vuelven atrás? No servían. Gloria a Dios. Amén. Es grande la lucha, pero así es la victoria. ¿Qué tan grande fue la victoria que obtuvo Jesús en la cruz? ¿Quién se hubiera imaginado esto? Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, estando a metros de Él, cuando estaban durmiendo mientras el Señor estaba orando, pudieron imaginar la victoria que Cristo iba a conquistar para ellos. Ellos estaban cargados de sueño. No era con ellos la cosa. No eran ellos los que iban a ir a la cruz, sino era Jesús. Así que con Él era el problema. Por eso que Jesús lo enfrentó solo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y hermanos queridos, debemos tener en cuenta esta situación.
No puede haber cobarde en el pueblo de Dios. Los cobardes no entran al cielo, dice la Biblia. No puede haber cobarde. Nosotros somos de los que vamos para adelante. Dios nos va a hacer pasar por esos senderos en que va a suceder lo que sucedió al Señor. Tener el deseo de que eso no sea así, que sea de otra manera. Pero siempre debemos decir como Él: no sea como yo, sino como tú. Como tú tienes planeado, así sea. No deja que yo sea un cobarde. No me deje volver atrás. Tú puedes ayudarme, tú puedes sostenerme, tú puedes sustentarme. Yo quiero, estoy aquí, pero soy débil. Y tu palabra dice que en mi debilidad se manifiesta tu poder. Vamos a creer a esto. Amén. Vamos a creer que en nuestra debilidad se va a manifestar el poder de Dios para que podamos seguir hacia adelante. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Dios me sostuvo también a mí en ese momento. Dios me sostuvo a mí. Había algo que me quería arrastrar, como diciendo: no te sirvo nunca más, y yo te sirvo porque esto, porque aquello. ¿Por qué dices que no a una cosa que la puedes hacer así, en un abrir y cerrar de ojos? Sin embargo, yo dije: tú eres soberano. Y no puedo olvidarme nunca de ese momento, ni me voy a olvidar. Gloria sea a Dios. Pero yo sé que así el Señor me ayudó y pude pasar ese momento. Por eso que yo sé que el plan que Dios tiene para con nosotros se va a llevar a cabo. Gloria a Dios. Y no me asusta ni le tengo miedo a nada, ninguna otra cosa. Todo lo que Dios quiera, eso va a suceder. Lo que Dios no quiera, no va a suceder. Gracias, Señor, porque siempre me hablas, conociendo mi corazón. Gracias, Señor, porque siempre me hablas, conociendo mi corazón. Me demuestras tu amor, queriendo que yo te agrade a ti, Señor. Te agrade a ti, Señor. Me demuestras
Gracias damos al Señor por su preciosa palabra. Qué aliento, amados hermanos, saber que Dios es soberano, que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Ayer pudimos oír la soberanía de Dios en la voz de nuestro amado Pastor Juan, y hoy podemos oír Getsemaní, ese momento en que todos los que fuimos llamados por Dios con un propósito hemos tenido que pasar. Por eso el aliento, para que aquellos que quizás están en ese momento no se desanimen, sino que cobren ánimo, amados hermanos, porque Dios está teniendo el control y Él es el que nos está llevando con mano fuerte. Le doy muchas gracias al Señor por esta hermosa transmisión y sobre todo por su palabra. Un saludo a todos los que están conectados del otro lado, Mari Castro, a Valeria Villarreal de San Juan, y bueno, Vero Fitchet, un abrazo a Isaías, a Carlos Rivas, Dios les bendiga mucho, y bueno, gracias damos al Señor por esta transmisión tan hermosa, y mañana nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite. Espero que esto sea de bendición para su vida, amados hermanos, que podamos estar orando los unos por los otros, sigamos orando por toda esta humanidad, por todo esto que está sucediendo de este virus, que Dios fortalezca a los hermanos en la fe, que Dios pueda mantenernos firmes a todos los que hemos creído, y bueno, y así también por las autoridades, por los que trabajan en los hospitales, por las policías, por todos los que están en la calle arriesgando su vida para poder mantener la tranquilidad y hacer que podamos vivir reposada y quietamente en estos días tan difíciles. El pastor Marcelo Ledesma les saluda a todos desde aquí de San Luis con el programa Instruyendo en Justicia. Que Dios les bendiga mucho, amados hermanos, y estamos en contacto. Usted sabe que tiene una vía de comunicación permanente, es el 2664-40-1364. Puede mandarme mensaje, me gustaría saber mucho. Algunos que no estamos en contacto, solamente por este medio, enviar sus saludos, sus mensajes, y que podamos estar conversando. Que Dios me lo bendiga mucho, amados hermanos, y mañana estamos a las 21 horas, si Dios lo permite, en una nueva emisión del programa Instruyendo en Justicia, a meditar en lo que hemos oído, a meditar en esto tan tremendo, como Dios está en ese momento que el pastor hablaba, en un trato especial, en el carácter de tantos hombres y mujeres que fueron llamados después al servicio, pero primero Dios tuvo que trabajar, tuvo que perfeccionarlos para poder después confiarle tantas cosas hermosas que le ha confiado. Por eso, hermanos, atentos a todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Les abrazo en el amor de Jesucristo y nos vamos, pero nos vamos contentos, amados hermanos, nos vamos contentos, agradecidos al Señor por todas estas cosas tan hermosas que nos está permitiendo vivir. Hasta mañana, con el favor de Dios, nos encontramos nuevamente en Instruyendo en Justicia. Que Dios le bendiga, amado, firme y adelante. Por eso sigo adelante, pues yo he oído su voz. De buen pastor, fui llamado a ser de Jesucristo. Soy solo de Él y para Él amado. Sé que el final está muy cerca. Llamado a ser de Jesucristo, soy solo de Él y para Él, mi amado. Sé que el final está muy cerca, y Él me vendrá a buscar. Puede detener, por eso sigo adelante.